Vamos a determinar ahora lo que se conoce como la fórmula del EOQ, Economic Order Quantity, o cantidad económica de pedido. En español se le dice la CEP, cantidad económica a pedir, pero se habla más en general de la fórmula del EOQ, porque esta fórmula es muy utilizada en teoría de inventarios. Las hipótesis en las que se basa la deducción de esta fórmula, recuerden que les había dicho que son muy restrictivas, pues hay que cumplir con esas 7 hipótesis. Entonces vamos a verlas una por una. Primera, la demanda se conoce con certidumbre y los artículos salen a una tasa constante denotada por A. En esta primera hipótesis, en realidad hay dos hipótesis, porque una hipótesis dice que la demanda se conoce con certidumbre, o sea, no es estocástica, ¿cierto? La demanda no está sujeta a la aleatoriedad, pero fuera de eso es constante siempre, porque puede que no haya certidumbre, pero que el artículo fuera estacional, que un artículo en un mes se venda más que en otro, así no sea estocástico. No, aquí en realidad hay dos hipótesis. Se conoce con certidumbre y durante todos los periodos la demanda siempre es la misma. Esa demanda la vamos a denotar por la letra A. Recuerden que la demanda está dada en artículos por unidad de tiempo. Ese A tiene unidades de artículos por unidad de tiempo. Segunda hipótesis, el tiempo de adelanto es cero. También habíamos dicho que es irreal porque si yo necesito mercancía y llamo al proveedor y le digo, mandame tal cantidad del artículo, me lleguen inmediatamente, sin experimentar demora. La tercera hipótesis dice que se utiliza política de punto de pedido. Acuérdense que dijimos que será la política que más íbamos a utilizar, que es la política en la cual se determina la cantidad a pedir y mientras las condiciones no varíen, yo me quedo pidiendo de ahí en adelante para siempre esa cantidad a pedir. Esa cantidad a pedir es lo que se conoce como el EOQ. Eso es lo que vamos a determinar, el EOQ. La cuarta hipótesis dice que el inventario se reabastece cuando llega a cero. O sea que yo hago el pedido cuando mi inventario llega a cero. ¿Por qué lo hago cuando llega a cero? Como el tiempo de adelanto es cero, pues yo para qué lo voy a pedir antes. Si lo pido antes estaría incurriendo en costos de almacenamiento más altos. Ni voy a manejar agotamientos. ¿Por qué no voy a manejar agotamientos? Porque el modelo de agotamientos lo vamos a ver más adelante. Por ahora no voy a manejar agotamientos. Siempre voy a mantener inventario positivo, porque los agotamientos se van a manejar con inventario negativo. O sea que cuando yo detecto que se me acabó la mercancía, la pido inmediatamente y me llega inmediatamente, porque el tiempo de adelanto es cero. Entonces miren que no hay ni inventario de seguridad, el inventario de seguridad se utiliza cuando la demanda es estocástica, ni agotamientos, porque este modelo no va a manejar agotamientos. Quinta hipótesis, el reabastecimiento es instantáneo. ¿Qué quiere decir que el reabastecimiento es instantáneo? Eso lo que quiere decir es que es un modelo comercial, contrario a los modelos industriales donde cuando una empresa produce el artículo se demora un tiempo producirlo. Aquí no, aquí se hace un pedido y toda la mercancía llega de una. Entonces el reabastecimiento es instantáneo, quiere decir que todas las unidades del artículo, las 5 pantallas o las 10 pantallas o las 20 pantallas, me las entregan en un punto del tiempo. No hay tiempo de producción como si lo va a haber cuando vamos a ver el modelo de producción. La sexta hipótesis es que la cantidad a pedir es constante. Acuérdense que esa cantidad a pedir es lo que llamamos el EOQ. Yo determino ese EOQ con una fórmula matemática que vamos a ver a continuación y me quedo pidiendo ese EOQ para siempre o hasta que la empresa se quiebre, a menos que cambien las circunstancias, los costos. Y la séptima hipótesis dice que los costos no varían en el tiempo. Entonces vamos a suponer que no hay inflación, que los costos son constantes en el tiempo. Vamos a considerar tres tipos de costos. Y miren la nomenclatura que vamos a utilizar
durante todo el capítulo de inventarios. El costo de hacer un pedido, aquí miren que dice costo de preparación para producir o de ordenar. En este caso es ordenar porque el artículo es pedido, no es producido. Si fuera producido, pues la letra que se utiliza es la misma K y sería costo de preparar la maquinaria para producir. Pero aquí simplemente lo que vale hacer un pedido. Ese K, esa letra K está dada en pesos, pesos que cuesta hacer un pedido. El segundo costo es lo que cuesta propiamente la mercancía. El costo, el valor al cual compro yo la mercancía está en pesos por artículo y para representar el costo utilizamos la letra C minúscula. Y el tercer costo es el costo de guardar. Acuérdense que habíamos dicho que ese estaba en pesos por artículo tiempo. ¿Cuántos pesos me cuesta a mí mantener guardada una unidad del artículo durante una unidad de tiempo? Y lo que vamos a determinar es con qué frecuencia, o sea, cada cuánto debo yo hacer pedidos y qué cantidad debo pedir. Acuérdense que esa cantidad a pedir es lo que se llama el CDP en español o el EOQ en inglés. Para deducir la fórmula vamos a utilizar como siempre el gráfico de cómo varía el inventario como función del tiempo. Miren que en el gráfico aparecen 3 ciclos, pero en realidad para deducir la fórmula basta con un ciclo porque ya los ciclos empiezan a repetirse de forma igual. Entonces vamos a suponer que yo pido Q. Entonces cuando me entregan la mercancía, en ese momento el inventario está en Q, porque a mí me la entregan toda y recuerde que el reabastecimiento es instantáneo. En ese momento el inventario está en Q y yo empiezo a consumir el artículo, a entregárselo a los clientes a una tasa constante, porque no es estocástica, sino que es determinística. Esa tasa es la pendiente de esa recta. El inventario empieza a decrecer a medida que yo empiezo a entregar, a vender el artículo. ¿Cuánto me dura a mí el artículo si yo pido Q y la demanda es A? Acuérdense que, por ejemplo, con el de las pantallas, si yo pedía 4 pantallas, me duraban 4 días. Aquí, si pido Q unidades del artículo y la demanda es A unidades del artículo por unidad de tiempo, recuerden que la demanda siempre está en artículos por unidad de tiempo. Entonces miren que la pendiente de esa recta pues es muy fácil calcularla como la vertical dividido por la horizontal, ¿cierto? Eso es lo que es el tiempo de ciclo, el tiempo que me dura. Pero como la pendiente es el total, que es Q, el total vertical dividido por el total horizontal, voy a calcular ese total horizontal. Miren entonces que la pendiente es Q sobre T y de ahí despejo T. T es Q sobre A. Entonces si yo pido Q unidades del artículo y la demanda es A, esas Q unidades del artículo me duran me aguantan antes de acabárseme Q sobre A unidades de tiempo. Vamos a tratar de optimizar el costo en pesos por unidad de tiempo. Entonces miren, el primer costo que aparece aquí en esta diapositiva es el dinero, la plata que me gasto yo durante un ciclo. Acuérdense que un ciclo es el tiempo que transcurre entre 2 pedidos. Entonces, ¿cuánto me gasto yo entre 2 pedidos por pedir la mercancía? Pues lo que vale a ser el pedido, que es K. K está en pesos, miren que ahí aparecen pesos. Más el valor más importante de todos, que es lo que cuesta propiamente la mercancía, que también está en pesos, porque es C por Q. C pesos por artículo, lo que me vale un artículo. Multiplicado por artículos, miren que el artículo se cancela y también me da en pesos. Entonces, K más CQ son los pesos que yo me gasto por hacer el pedido más lo que pago
por la mercancía durante un ciclo. Nos falta ahora el otro costo, el de mantenimiento, o sea, el costo de guardar mercancía. Recuerden que es H por el inventario promedio, entonces empecemos por calcular el inventario promedio en la curva de inventarios. Miren que no se requiere sino un ciclo, o sea, un triangulito de los que se ven en la gráfica de inventario como función del tiempo. Acuérdense que habíamos calculado que si yo pido Q unidades, que por ahora es una variable que tenemos que determinar, con una demanda A me duran para Q sobre A unidades de tiempo en el eje horizontal, en el eje del tiempo. Entonces no nos enredemos la vida obteniendo la ecuación de esa recta para obtener la integral, simplemente hagámoslo por la vía rápida. El área de ese triángulo, que es base por altura sobre 2, ahí está, la altura Q por la base Q sobre A sobre 2, dividido por los límites entre los cuales se hace la integral, que son Q sobre A menos 0, y eso me da Q medios. Miren que es lo mismo que me había dado en los ejemplos que habíamos visto inicialmente. El área, el inventario promedio de esa curva es Q medios, donde Q es la cantidad que yo pido. Entonces, el costo de mantenimiento, que es H por Q medios, me da dimensionalmente miren que H está en pesos por artículo tiempo, multiplicado por Q medios, que son artículos, me da en pesos por unidad de tiempo. Sin embargo, el otro término, el de la mercancía y el de hacer los pedidos, estaban pesos. Entonces, para volver homogéneo la dimensión, las unidades, yo miro gastando esa velocidad, porque pesos por unidad de tiempo es una velocidad, multiplico simplemente por el tiempo durante el cual yo gasté a esa velocidad promedio y obtengo los pesos que me gasté en ese periodo de tiempo. Entonces, H por Q medios lo multiplico por el tiempo durante el cual gasté, que es Q sobre A, y me da HQ2 sobre 2A. Miren que eso ya tiene unidades de pesos, porque H son pesos por artículo tiempo, Q medios son artículos, Q sobre A es tiempo. Entonces los artículos y el tiempo se cancelan y me queda en pesos. O sea, ese HQ2 sobre 2A está expresado en pesos. Entonces los pesos que me gasté yo durante el ciclo se obtienen sumando los tres términos. El costo de hacer los pedidos, K pesos, el costo del artículo, CQ pesos, y el costo de guardar mercancía durante ese ciclo, HQ2 sobre 2A, eso me da en pesos. Pero yo voy a optimizar la velocidad a la cual gasto plata, la velocidad promedio a la cual gasto plata. Entonces no es sino dividir esos pesos por el tiempo que me demoré para gastarme esos pesos, que es Q sobre A. Entonces divido ese costo total por ciclo por Q sobre A y obtengo lo que aparece a continuación. Dividiendo los pesos que me gasté, que aparecen en el numerador, por el tiempo que me demoré para gastarlos, me da la velocidad, los pesos por unidad de tiempo a la cual estoy gastando plata por administrar los inventarios, porque recuérdense que eso es el costo de administrar inventarios. Después de simplificar los tres términos, llegamos a la expresión costo total por unidad de tiempo igual a AK sobre Q más A por C más HQ medios. Para encontrar el mínimo de esta función de Q, pues no es sino derivar con respecto a Q. Es una función relativamente sencilla de derivar. Entonces vamos a sacar la derivada de esta expresión con respecto a Q. Miren que el término A por C es una constante y entonces va a desaparecer en la derivada. Solo va a aparecer la derivada
del primer término, AK sobre Q, más la derivada del segundo término, que es HQ medios. Antes de obtener la fórmula, miremos gráficamente los tres términos. El primer término, AK sobre Q, es una curva cuadrática decreciente. Mire que eso es decreciente como función de Q. El segundo término es una constante, A por C, que es la línea que aparece punteada. Y el tercer término, el HQ medios, es una recta que pasa por el origen, que es la línea, la recta azul que aparece en el gráfico. Miren que entonces hay una función que crece y otra que decrece. Eso debe tener un óptimo por allá en un punto intermedio, que es precisamente el que vamos a obtener al sacar la derivada. Esta curva, que es la curva azul que aparece en el gráfico, miren que es muy distinta a la curva del inventario como función de tiempo. Esta es el costo como función de Q. Si yo pido una cantidad Q, ¿cuántos pesos por unidad de tiempo le cuesta a mi empresa pedir esa cantidad Q cada que hago un pedido? Es simplemente lo que aparece en esa curva azul, que tiene un mínimo, que es el que vamos a obtener sacando la derivada. Entonces, la derivada total del costo de esa curva azul con respecto a Q, miren que es con respecto a Q, me da menos AK sobre Q2 más H medios si yo la igualo a 0, y de ahí despejo Q, obtengo la fórmula que les dije que era famosa en teoría de inventarios, que se llama la fórmula del EOQ o del CEP, y es simplemente raíz de 2AK sobre H. Esta es la cantidad que debe pedir la empresa cada que hace un pedido. Miren que curiosamente, de los costos que entran en el mantenimiento, en la administración de los inventarios, el más significativo de todos es el costo de la mercancía. Guardarla y pedirla debe representar un porcentaje muy pequeño del costo total de la mercancía. Sin embargo, ese costo, que era el C minúscula, no aparece en la fórmula, porque como era una constante, al sacarla de derivada se desapareció. Entonces miren que curiosamente los que toman la decisión, los factores de costo que toman la decisión de la cantidad que uno debe pedir, son los costos insignificantes. Esa expresión contempla el K, que es el costo de hacer pedidos, y el H, que es el costo de guardar, y por supuesto la demanda. O sea, Q óptimo igual raíz de 2AK sobre H. Miren que habíamos deducido la fórmula de tiempo como Q sobre A, simplemente sacando la pendiente de la recta de inventarios como función del tiempo. El tiempo que me duraba pedir Q artículos era Q dividido por la demanda. Si Q lo reemplazo por el valor óptimo, o sea, Q, que es una variable, ya lo vuelvo un número, me da el tiempo que me dura haber pedido Q artículos. Q artículos me duran para T unidades de tiempo. Entonces, el Q óptimo, acuérdense que era raíz de 2AK sobre H, la fórmula que acabamos de deducir del EOQ. Lo divido por A y me da, ese A entra al denominador, al cuadrado, y se simplifica, y me da que la expresión del tiempo óptimo es raíz de 2K sobre AH. O sea que lo que hay que pedir es raíz de 2AK sobre H artículos, y debo hacer esos pedidos cada raíz de 2K sobre AH unidades de tiempo. Eso es lo que llama el periodo, el tiempo que transcurre entre dos pedidos. Miren que otro concepto muy importante en teoría de inventarios es lo que se conoce como la frecuencia. Ya lo habíamos visto bastante en teoría de colas, que es el inverso del tiempo. O sea, la frecuencia es el inverso de raíz de 2K sobre H, raíz de AH sobre 2K, y eso me da
el número de pedidos que yo hago por unidad de tiempo. O sea, cuántos pedidos hago, depende del tiempo que esté utilizando, al mes, al día, al año. Recuerden que la fórmula que habíamos derivado, que era la expresión del costo, era AK sobre Q más A por C más HQ medios. Miren que aquí estamos botando el A por C, porque ese término, como es constante, no entra en la derivada. Entonces vale aclarar la distinción entre esos dos costos. El costo cuando incluye los tres términos, o sea, el costo de estar pidiendo, el costo de la mercancía y el costo de estar guardando con los tres términos, lo vamos a llamar costo total de administración de inventarios. En cambio, el costo despreciando el costo de la mercancía, que entre otras cosas es el más significativo, es el que representa el 90% de los costos totales de inventario, lo llamamos costo de administración y es simplemente AK sobre Q más HQ medios. Para obtener el costo óptimo, simplemente reemplazamos en este Q, que es la curva azul que habíamos visto, el Q por el valor óptimo, por el raíz de 2 AK sobre H, y hacemos las simplificaciones del caso y obtenemos la expresión del costo óptimo, lo que se gasta mi empresa en pesos por unidad de tiempo por estar administrando inventario. Recuerden que este costo es en pesos por unidad de tiempo, no está en pesos, sino es velocidad a la cual se gasta dinero, a la cual se gasta plata. Son pesos por unidad de tiempo. La curva de costo como función de Q, acuérdense que era costo como función de costo por unidad de tiempo como función de Q. Si yo reemplazo el Q óptimo, que es raíz de 2 acá sobre H, en el costo de administración, o sea, en la suma de solamente dos términos, raíz de, perdón, AK sobre Q más HQ medios, y simplifico, obtengo la fórmula del costo de administración, raíz de 2 AK sobre H. Curiosamente, si se toman el trabajo de encontrar cada uno de los dos términos que apareció en esa suma, o sea, el AK sobre Q, donde reemplazo el Q por raíz de 2 AK sobre H, y el HQ medios, donde reemplazo también el Q por raíz de 2 AK sobre H, obtengo que los dos son iguales. Cada uno de esos dos términos, AK sobre Q y HQ medios, son iguales a raíz de AKH sobre 2. Entonces los dos son iguales. Al sumar los dos me da el raíz de 2 AK sobre H. Recuerden que este es el costo de administración, raíz de 2 AK sobre H, y no tiene el de la mercancía. Si yo quisiera el costo total incluyendo el valor de la mercancía, tendría que sumar el A por C. O sea que el costo total de administración de inventarios sería raíz de 2 AK sobre H más A por C. Esta propiedad se utiliza a veces para caracterizar el óptimo. En vez de decir, no, el óptimo se obtiene derivando el costo con respecto a Q, que fue la vía directa que se utilizó, se puede decir que el óptimo se obtiene en el punto donde los costos de pedir y los costos de guardar son iguales. Esta propiedad se utiliza en otros modelos más complicados donde sacar la derivada es más difícil. En cambio, igualar los costos de estar pidiendo y los costos de estar guardando es más fácil para obtener ecuaciones aproximadas del costo óptimo.